¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la misericordia, a la cortesía, a la bondad de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy vamos a tocar el tema Mateo 26:69. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema anterior. Vemos cómo Jesús es arrestado, lo llevaron ante al sumo sacerdote, Caifás, ¿no? Estaban reunidos los escribas y los ancianos, y luego comenzaron, ¿no? Ante el concilio buscaban falsos, todos habían puesto de acuerdo, ¿no? El sumo sacerdote, los ancianos, ¿no? Toda la cúpula religiosa de aquella época se había puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para condenar a muerte a Jesús, a cualquier precio. Comenzaron a contratar testigos falsos, ¿no? Hasta que uno de ellos dijo, ¿no? Dice, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿no? Y eso no había dicho Jesús, ¿no? Si ustedes ven en pasajes anteriores, dice, ¿no? Que no quedará piedra sobre piedra, dijo, pero no que él lo iba a derribar, ¿no? Estos testigos falsos vendían sus conciencias al mejor postor, eran prácticamente lo que la mafia organizada de esa época hacía, ¿no? Con sus enemigos, con aquellos que interferían en sus planes, iban en contra de sus intereses, ¿no? Y los terminaban matando utilizando supuestamente las escrituras, buscando algún argumento, algún sustento bíblico para destruirlo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver y entender y comprender cómo las mafias de esa época habían, se habían puesto de acuerdo para destruir a Jesús. Y luego dice que entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿No? Esos son lo que utilizan las mafias, ¿no? Las mafias se burlan, golpean, ¿no? Le insultan, no tienen ningún tipo de control y los líderes lo permiten porque son parte de ese grupo criminal, de esa organización criminal, ¿no? Que entre comillas era, ¿no? Los líderes religiosos de esa época. Ahora, vamos a ir a lo que hoy nos toca, Mateo 26:69. En Mateo 26:69 nos dice, las escrituras, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Estaban todos ahí, la mujer en voz alta, ¿no? Para que todos escuchen, ¿no? ¿No? Dijo que tú estás con Jesús el Galileo. Y esta mujer no tuvo reparo de levantar la voz y señalarlo públicamente de todos los demás que estaban ahí donde Jesús había sido arrestado, ¿no? Y después más negó, ¿no? Después en el 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo Jesús sale a la puerta, no, cómo Pedro sale a la puerta, disculpe, cómo Pedro sale a la puerta para tomar aire. Algunos otros, a veces, muchas veces cuando están nerviosos, salen a la puerta a fumarse un cigarrillo, ¿no? Pero Pedro salió, ¿no? Porque lo habían acusado en ese momento, ¿no? Había pasado esa vergüenza, no quería ser descubierto, tenía miedo de que también lo agarraran. Aquel que decía que con él hasta la muerte,
No sabía si Jesús estaba a favor de los fariseos, ¿no? A favor de ellos o no. Lo habían arrestado a Jesús. Jesús no mostraba ninguno de sus poderes, ¿no? ¿Como qué? Como manipular la lluvia, el viento, el aire, ¿no? No manipulaba nada. Entonces, ¿por qué Jesús se mantiene en esa posición? ¿No será el Cristo? ¿Será el Cristo? Le venían las dudas desde lo más profundo de su corazón, ¿no? Luego, dice en el número 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, con juramento, ¿no? Te juro por lo más sagrado, decía, ¿no? Yo no conozco a ese hombre, ¿no? Entonces, aquella persona que escuchó de parte de Jesús, no jurarás. Y él ya estaba jurando ahí. Primeramente lo negó, mintió. Luego, ¿qué hizo? Juró, cosa que Jesús había enseñado en Mateo 5, si no me equivoco, ¿no? No juraréis por nada que está en el cielo ni en la tierra, porque ustedes no pueden hacer cambiar ni un solo pelo de su cabeza, de blanco a negro. Entonces, luego de eso, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿no? Tenía el dejo de su provincia, de su lugar natal, ¿no? Entonces, aún el dejo, ¿no? Sabemos que en nuestro país, en el Perú, tenemos, en Piura, los piuranos tienen un dejo, los de que son de la selva tienen otro dejo, ¿no? Ñañito, ¿qué te pasa, ñañito? Entonces tienen un dejo, ciertas palabras culturales, palabras de su lugar, ¿no? Frases de su cultura. Entonces lo identificaban por su manera, por el dejo que tenía de hablar, ¿no? Entonces, luego de eso, en el 74 dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Cómo serían las palabras de maldición y de juramento que no quedan registradas ahí? Solamente quedan, el, el pronombre o el nombre de la acción, ¿no? Un verbo, el verbo que relata, que nos dice que hizo una maldición, ¿no? Un adjetivo calificativo que describe una maldición, ¿no? Que estaba maldiciendo y que estaba jurando. Entonces, ahí podemos entender y ver cómo eran sus palabras que hasta creo que se sonrojaron los que escribían, los escritores no los escribas, el que narró, que es Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo, ¿no? Narró esto y bueno, solamente puso lo que era necesario, ¿no? Imagina si hubieran puesto las palabras de Pedro, ¿no? ¿Qué palabras culturales utilizaban para maldecir, ¿no? Entonces, luego dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ¿qué? Cantó el gallo. Y enseguida cantó el gallo. Y luego dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, Pedro negó y con maldición, con juramento, con palabras, ¿no? Muy de alto calibre que ni siquiera quedan escritos acá. Fue reconocido por su dejo, ¿no? De su lugar de origen, pero, al final, al cantar el gallo,
ya no pudo más ocultar su conciencia, ya no pudo más callar esa conciencia. Pero en otra versión, si no me equivoco, en Marcos, o en Lucas, o en Juan, dice que él, cuando canta el gallo, voltea a ver a Jesús y sale y llora amargamente y se choca con el rostro de Jesús y llora amargamente. Entonces, podemos juntar con cada, es como si fueran unas cámaras a diferentes ángulos, podemos juntar todas esas cámaras de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y poder tener todo un amplio, en forma panorámica, poder visualizar lo que realmente ocurrió con Pedro, ¿no? Esa es tarea para vosotros, para que lo encuentren. Van a ver cómo arman la historia de una manera sorprendente. ¿Cómo es cuando uno se encuentra en una situación difícil, en una situación que no entiende, en una situación que muchas veces Dios nos los había advertido, y terminamos negando a Cristo con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, ¿no? Terminamos negando al autor de la vida, al que nos dio la vida. Entonces, qué, qué complejo para Pedro. Pedro lo caminó sobre el mar, Pedro, igual que Jesús. Por un instante, él llegó a ser a la misma imagen y semejanza de Dios. Jesús caminando sobre el agua, Jesús caminando sobre el agua y Pedro también caminando sobre el agua. Misma imagen y misma semejanza. Pero de pronto Pedro se hundió, clamó, vino Jesús, lo sacó, ¿no? Y Jesús, contento, alegre por lo que había pasado con Pedro, le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Contento, alegre Jesús, porque lo que había hecho Pedro era estar a la misma imagen y semejanza de Dios por la palabra de Cristo. Le dijo solamente una palabra: ven, le dijo. Y él le creyó y se volvió a la misma imagen y semejanza de nuestro Padre. Entonces, es la misma forma, es la misma manera en la cual nosotros, cuando recibimos una palabra de parte de Dios, nos volvemos a su misma imagen y semejanza. Por eso Jesús dijo, ¿no? ¿Acaso no les dijo Dios a aquellos que vino la palabra, dioses sois? Entonces, era el mismo sentir, era la misma forma de pensar, de razonar, de actuar de parte de Jesucristo. Pedro fue y lloró amargamente, señores, amargamente, ¿no? ¿Quién llora amargamente actualmente? Cuando eh, por motivos, por decisiones personales, uno pierde una gran oportunidad. Uno se esfuerza, pero ve que no es lo suficiente, ¿no? Y esa persona a la que tú pretendías se va con otro, ¿no? Se llora amargamente. No estuvo a la talla, no estuvo al... Pude haber hecho algo más, ¿no? Entonces, ese llorar amargamente es de aquellos que simplemente se escabullen entre sus miedos, entre sus temores, entre sus excusas, y no dan el 100%, ¿no? Mirar el rostro de Jesús y de pronto salir y llorar amargamente, ¿no? Sabiendo que has negado al autor de la vida, que has
has negado a aquel que en algún momento le dijiste, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, aquel que mirándole a los ojos le dijiste, ¿no? Yo contigo hasta la muerte. Y pocas horas después estás diciendo, no lo conozco. Estás loca, mujer. Estás jurando y maldiciendo que no es tu amigo, nunca lo has visto, ¿no? Con tus acciones, con tus palabras, con tus aptitudes. Cuando uno maltrata a los padres, maltrata a la esposa, maltrata a los hijos, maltrata al que necesita ayuda, no extiende la ayuda al prójimo, ¿no? Está negando a Cristo, está negando a Jesús. Con tus pensamientos, cuando se desliza y acaricia eh, a la persona que no es tu pareja, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces negamos a Jesús? Por eso Jesús dice en el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos. Entonces, la pregunta del día es, ¿cómo es que tú perdonas las ofensas? Porque ahí dice, bien claro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. ¿Cómo es que tú perdonas las ofensas? Oye, ¿sabes qué? Te perdono, pero ya no voy a ir a tu cumpleaños. Te perdono, sí, pero te borro de mis contactos, de Instagram, de TikTok, de Facebook. Ah, sí, te perdono, claro, claro, te perdono, pero no vas a entrar nuevamente a mi casa, ¿no? De esa misma manera que tú perdonas, dice Dios, de esa misma manera Dios te va a perdonar a ti. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Pueden leerlo en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, del 9 al 13. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos. Y más abajo Jesús lo vuelve a ratificar y dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre que está en los cielos le perdonará a ustedes las ofensas. Entonces, es así de claro, de preciso, de contundente, ¿no? Qué complejo, qué difícil, qué, qué dura es esta palabra, dicen algunos. Y es porque hay falta de perdón a un vecino, a un amigo, a una amiga, ¿no? ¿Cómo lo has perdonado? De esa misma manera te perdonará Dios. Ah, ¿sabes qué? Te perdono, pero ahí nomás ya no entras a mi casa, ya no entras al reino de los cielos. Ah, te perdono, pero ya no te voy a visitar. Tampoco Dios te va a visitar a ti. Ah, te perdono, sí, pero no voy a ir a tu cumpleaños ni te voy a regalar nada nunca más. Tampoco Dios te va a ir a tu cumpleaños ni te va a regalar nada. De esa misma manera perdonas, de esa misma manera Dios, tu Padre, te va a perdonar. ¿Estaré aumentando diciendo algo? Ahí dice eso. Entonces, Pedro lloró amargamente. Y pasaje más adelante vamos a leer cómo se encuentra con Jesús nuevamente. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y en el griego dice que Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, que te tengo cariño, que te tengo aprecio. Te quiero como un amigo, pero hasta ahí nomás.
No doy la talla para que para repetir la misma palabra que tú repetiste, de te amo. No puedo devolverte la misma palabra. Qué sinsabor, qué falta de tino, qué extraño se siente cuando tú a la pareja que tú amas, no le dices te amo y ella te dice te quiero. Se siente muy feo. Pero Jesús, la respuesta de Jesús fue clara, precisa, contundente a Pedro. Le dijo, apacienta mis ovejas. Qué hermoso hubiera sonado que Jesús le diga, yo te amo, Pedro. Qué romántico, qué conmovedor. Qué buen final para una película de Hollywood. Qué espectacular. Pero no, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Y qué fueron? ¿Para qué significan las ovejas para Jesús? Él vino a rescatar las ovejas perdidas. Y se lo entrega a Pedro. Le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, al hacer eso Jesús, Dios le está demostrando el amor que le tiene y el perdón que le tiene. ¿Podremos perdonar como Cristo perdonó? Imposible. Solamente llenos del Espíritu Santo podremos perdonar como Cristo perdonó. Esteban siendo apedreado, el primer mártir que registra en la Biblia, siendo apedreado, miró los cielos abiertos y alzando sus ojos dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y antes de morir clamó fuerte y dijo, perdónalos. No, le dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras y pasajes antes de eso, dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo. Y Jesús lleno del Espíritu Santo también dijo las mismas palabras. No le tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras de Cristo en el madero. Entonces, señores, busquemos ser llenos del Espíritu Santo antes que cualquier otra cosa. Busquemos eso de parte de Dios. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos en el próximo programa de Amasando la Palabra. Los programas anteriores lo pueden ver en mis redes sociales. Encuéntrenlo como Javier Ricardo Finaflor Martínez en Facebook y en YouTube. En TikTok lo pueden encontrar como Sonido de la Libertad. Tengo algunos ahí videos. Pero en las redes sociales de Facebook y YouTube están todos los videos colgados. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes, un muy buen día, o muy buenas noches, la hora que estén viendo. Hasta pronto, nos vemos.